Buenas noches, compañero. Mi nombre es Luis Carlos Rocha Jiménez, estudiante del Politécnico Costa Atlántica, quinto semestre. En esta hora venimos junto con el compañero Jonathan Rebolledo, hablarle de un tipo de ensayo que se le realizan a los metales, uno de los tipos. Nosotros tomamos como ensayo que vamos a estar compartiendo ahora y explicándole el procedimiento que se le hace a los ensayos de corrosión. Un tipo de ensayo que se le realiza para mirar con qué rapidez y bajo ciertas circunstancias se corroe, por decir así, se oxida el material. Los ensayos de corrosión es un ensayo que consiste en la realización de experimentos de laboratorio que permiten simular ambientes corrosivos con el fin de determinar la resistencia de los metales recubiertos bajo condiciones controladas. ¿Sí? El comportamiento frente a esta corrosión de un metal es una propiedad conjunta de sus propias características y las del medio. O sea que aquí se estudiaría las características del material como tal y el ambiente externo, las condiciones externas a que se expone el mismo. Por lo tanto, al no existir un ensayo válido que cubra todas las variables posibles, es necesario definir ensayos de laboratorio con condiciones establecidas y controladas, siendo los resultados que obtendremos tanto cualitativos como cuantitativos. Se habla de esta forma. La corrosión como tal se define como el ataque de un metal por reacción con el medio ambiente de forma gradual. Dicho fenómeno supone un coste de entre 1.5 y 3.5% del Producto Nacional Bruto. Se habla de esta forma. Debemos también saber que existen varios tipos de corrosión. En este caso, uno de estos tipos de corrosión, entre tanto conocemos tipos de corrosión general, el tipo de corrosión por picadura, tipo de corrosión intersticial, localizada, agrietamiento por corrosión bajo tensión de gases sulfurosos o sulfurosos, debilitamiento por hidrógeno, entre otros. En el ensayo de corrosión general o la corrosión general como tal, esta corrosión más conocida y también es la más fácil de detectar y se prevé, es inusualmente no inaudito. La corrosión general produzca por fallos desastrosos. Por esta razón la corrosión general se ve más como una cuestión estética, como un problema serio, y la corrosión generalizada. También encontramos la corrosión por picadura. Esta se forma cuando la capa protectora del óxido o capa de óxido pasiva de la superficie del material se degrada. El metal se hace propenso a perder electrones. Esto se hace que el hierro del metal se convierta en una solución en el fondo más anódico de las fisuras. Se difunda hacia la parte superior. Otro tipo de corrosión es la interfacial, decirlo de esta forma. Es un sistema de fluidos común que existe intersticio entre el tubo y el soporte o brida. Esta corrosión se forma como la corrosión por picadura. La corrosión intersticial se inicia con la rotura de la capa pasiva del óxido que protege el metal. La rotura favorece la formación de pequeñas fisuras. Las fisuras crecen en tamaño y profundidad hasta que cubran toda la superficie intersticial. El otro ensayo es el agrietamiento o corrosión bajo tensión. El agrietamiento por corrosión bajo tensión es peligroso porque se puede destruir
un componente a niveles de tensión inferiores a la resistencia a la tracción de una aleación. Esta se forma. Para que ocurra esta corrosión se debe tener tres condiciones simultáneas. El metal debe ser susceptible a las condiciones ambientales que está expuesto. Debe haber condiciones medioambientales también. El fluido, temperatura, el esfuerzo de tracción aplicado. Eso también es uno de los factores externos que hace que provoque este tipo de corrosión. Primera, o un elemento no metálico. Se refiere a la tendencia de la corrosión a acumularse más rápidamente de las grietas e hendiduras a construcción de o un vehículo juntas estructurales el territorio de partes de una superficie metálica a diferentes velocidades, debido a que las partes de la superficie entran en contacto con diferentes concentraciones del mismo electrolito. En otras palabras, el deterioro en un punto es más rápida que en otro. Corrosión por tensión dinámica. También se conoce como celdas de esfuerzo, excepto que las tensiones son cíclicas. La carga y descarga repetida generalmente causa una aceleración en el proceso de la corrosión. Las tensiones pueden ser el resultado de las cargas de agrietamiento debidas a la concentración de tensiones, o puede estar provocadas por el tipo de tensión residuales o montajes de la fabricación. Las tensiones residuales se pueden reducir mediante templado. Se puede evitar la corrosión en los metales, pues es recomendado usar materiales de alta calidad, adecuados a los usos de los que se debe utilizar. Es recomendable conocer qué sustancias van a estar en contacto con nuestra estructura y usar así el material más adecuado. Aplicar tratamientos para evitar la corrosión del metal. Mantener limpias las estructuras y superficies metálicas y de acero inoxidable. Todos los metales se corroen y cuando el hierro y las aleaciones de hierro se corroen se denomina oxidación. Esta reacción surge cuando el oxígeno y el hierro se unen, momento en el que el oxígeno toma los electrones del hierro y se adhiere formando óxido de hierro. Los ensayos de corrosión son muy importantes en la industria para poder determinar la resistencia de los materiales y mejorar sus presentaciones. Esto resulta fundamental para evitar accidentes, ahorrando grandes sumas de dinero en daños y reparaciones. Esto se podría entender como un gasto necesario para así evitar sobrecostos en el futuro, dado que si hacemos pruebas previas al lanzar un producto al mercado, ya sabemos el cliente a que se pueda tener, porque pueden ser los reclamos y todo lo demás. Para profundizar lo que decía mi compañero, ¿por qué se produce la corrosión? Es un fenómeno electroquímico provocado por un flujo masivo generado por las diferencias químicas entre las piezas implicadas. Una corriente de electrones se establece cuando existe una diferencia de potenciales entre un punto y otro, cuando desde una especie química se ceden y migran electrones hacia otra especie. Se dice que la especie que los emite se comporta como un ánodo y se verifica la oxidación, y aquella que los recibe se comporta como un cátodo y se verifica la reducción. Entre los tipos de corrosión atmosférica, este tipo de deterioro es la que produce mayor cantidad de daños y en mayor proporción. Se refiere al efecto de los agentes corrosivos presentes en la atmósfera, tales como el oxígeno, el dióxido de carbono, el vapor de agua y compuestos de azufre y cloro. La gravedad de este tipo de corrosión está directamente relacionada con la cantidad de vapor de agua compuesto de azufre y cloro presentes en el aire. Este tipo de corrosión normalmente la vemos en sitios que son cercanos al mar
o a ríos. Galvánica. Este tipo de deterioro es uno de los más comunes y tiene lugar cuando dos metales diferentes se unen eléctricamente en presencia de un electrolito, como el agua salada. El resultado es una transferencia eléctrica de partículas un material a otro. De este modo, cuando dos o más diferentes tipos de metal entran en contacto en presencia de un electrolito, se forma una celda galvánica, ya que estos metales cuentan con diferentes potenciales de reducción. Además, existen muchos otros tipos de corrosión galvánica causados por materiales de diferentes composición. Celdas de composición. También se llama ataque de depósito o corrosión en grieta. Se producen en pequeñas cavidades formadas por el contacto entre una pieza de material igual o diferente a la primera, o un elemento no metálico. Se refiere a la tendencia de la corrosión a acumularse más rápidamente de las grietas e hendiduras a construcción de un vehículo juntas estructurales, el territorio de partes de una superficie metálica a diferentes velocidades, debido a que las partes de la superficie entran en contacto con diferentes concentraciones del mismo. La primera corresponde a la corrosión de tipo uniforme generalizada y la segunda a la corrosión localizada. La corrosión uniforme. Esta agrupa las corrosiones que deterioran parejamente un material. Son de índole general, tienden a corroer forma pareja toda la superficie de este hasta gastarlo. En este las más significativas son la corrosión atmosférica, la corrosión galvánica y la corrosión a altas temperaturas. La corrosión atmosférica. La corrosión atmosférica es la corrosión que está mayormente presente en la Tierra, puesto que se encuentra prácticamente en todas partes, lo que es el oxígeno, el agua, el nitrógeno, etc. El deterioro que produce esta depende netamente de las concentraciones de estos agentes corrosivos. La corrosión galvánica. Esta corrosión se produce cuando dos metales se encuentran en contacto, y como cada metal presenta una carga eléctrica, se produce un par electrolítico, donde un metal se comporta como cátodo y el otro como ánodo. Estos pares terminan realizando un redox, el cual deteriora al ánodo hasta llegar a su completa oxidación. La corrosión por altas temperaturas. Las altas temperaturas afectan las protecciones del material, haciendo este más vulnerable a los agentes corrosivos presentes en su medio. Por lo general es el oxígeno, puesto que está presente en todas partes, pero pueden darse el caso de otros elementos como el hidrógeno, sulfuros y una posterior descarbonización del material, que terminaría con su oxidación. Corrosión localizada. Este tipo de corrosión define corrosiones que deterioran materiales en zonas particulares, por el efecto de algún agente corrosivo. Estas se definen en corrosiones por picadura, corrosiones intergranulares, corrosiones por tensión, corrosiones microbiológicas. Corrosión intergranular. Esta corrosión proviene de ciertos componentes o impurezas del metal mismo. Estos se encuentran precipitados en los bordes de grano, por ejemplo el nitruro de hierro. Estos a su vez conllevan a la disgregación del metal mismo, que termina haciendo que el metal pierda resistencia y ductilidad. Corrosión bajo tensión. En este caso aparecen en el metal fisuras que se propagan con el tiempo a su interior. La velocidad de propagación de tales fisuras puede variar entre unos pocos milímetros por año hasta varios milímetros por hora. Todo depende de qué tipo de condiciones iniciales haya tenido el metal. Estas condiciones dependen de dos factores. Uno, un agente oxidante, y otro, un agente de tensión mecánica. Estos dos elementos conjugados afectan al material de tal manera que aparezcan este tipo de fisuras. Corrosión por picadura. La corrosión por picadura es un tipo de corrosión altamente localizada que frecuentemente se observa en superficies con poca o ninguna corrosión general. Las picaduras ocurren como un proceso de dislocación local anódica, donde la pérdida de metal es aumentado por la presencia de un ánodo pequeño y un cátodo grande. Las picaduras suelen ser pequeñas y son poco notorias. Corrosión microbiológica. Algunos microorganismos son capaces de causar corrosión en las superficies metálicas sumergidas. Se han identificado algunas especies dependientes del hidrógeno disuelto del agua, puesto que lo necesitan en sus procesos metabólicos, provocando así en este proceso una diferencia de potencial en el medio circundante. Su acción está asociada a la corrosión por picadura. El crevice corrosion es un ataque localizado y profundo. Es una de las más comunes entre los metales y sus aleaciones, en especial del acero y sus variaciones.
Ocurre en espacios en los cuales el acceso del fluido trabajado del ambiente es limitado, es decir, se produce un acumulamiento de agentes corrosivos. Cabe recordar que en estos espacios ya corroídos existirá una alta concentración de impurezas que derivarán a una disminución del pH. En cuanto a las causas de cómo se degrada el material, la más común es la corrosión con ánodo estancado. Esa solución, a menos que sea removida, nunca podrá salir de la fisura. Estas grietas también se pueden generar de forma natural, producto de la interacción iónica entre las partes que constituyen la pieza. El procedimiento implica una reacción electroquímica, que implica un transporte simultáneo de electricidad a través de un electrolito, que son sustancias que cuando están en forma de solución o fundida, se disocian en iones conduciendo entonces la corriente eléctrica. Consideraciones y prevenciones. En consideraciones recomendamos tomar en cuenta 1. La geometría de la grieta y la naturaleza del proceso de la concentración que conduce al desarrollo de la química diferencial local. 2. Las condiciones de química extrema y a menudo inesperadas locales dentro de la grieta tienen que ser consideradas, ya que los efectos galvánicos pueden desempeñar un papel en la degradación de grieta. 3. Emplear uniones de extremos soldadas en vez de uniones remachadas o echadas al cerrojo en un nuevo equipo. 4. Evite esquinas agudas y áreas estancadas. En este tipo de corrosión se tiene que tratar lo antes posible, ya que cuando la grieta se vuelve muy grande se tendrá que remover la pieza completa de la estructura analizada. Por esta razón recomendamos actuar lo más rápido posible. Prevenciones. 1. Rediseñar el equipo o pieza afectada para eliminar fisuras. 2. Cerrar las fisuras con materiales no absorbentes o incorporar una barrera para prevenir la humedad. 3. Prevenir o remover la formación de sólidos en la superficie del metal.